Hola, hola, ¿cómo están? Iniciando el segundo episodio de este podcast. Ahora en circunstancias bastante diferentes a lo que tuvimos hace 15 días. Estamos hoy, es 21 de mes, en el cual estamos viviendo en base a una cuarentena y estamos improvisando un poquito aquí en la sala este episodio. Espero que todos estén muy bien, que se estén cuidando, tanto a ustedes como a los que los rodean, y estemos todos respetando esta cuarentena para salir lo más rápido posible. Entonces, vamos a arrancarnos. Estos últimos días, mi cerebro ha estado pensando acerca de quién es Luis Carlos Sámano y cómo fue que llegó hasta aquí. Eso es lo que me gustaría platicar con ustedes el día de hoy. Vamos a empezar desde la raíz de todo esto. Yo soy el mayor de 3 hijos. Mi papá, Juan Carlos Sámano, es abogado, tiene un despacho propio. Por el otro lado, mi mamá estudió lo que viene siendo diseño de interiores y tiene también habilidad en tema de la comida, es considerada chef. Tiene un negocio de dark kitchen de postres aquí en la ciudad. Yo, pues bueno, gracias a Dios viví en una familia con muchísimo amor, muy unidos, en el cual creo que tiene muchísimo que ver en el autoestima y la forma en la que yo soy y sobre todo cómo veo la vida, porque siempre fui muy bien acogido por mis padres, por mis hermanos. Tengo una hermana, Fernanda, de 21 años y un hermano, José, de 18. La verdad es que toda mi vida me he sentido en ese famoso dicho de que los hermanos mayores debemos de ser el ejemplo de los demás, y me lo he tomado muy personal, y creo que eso ha sido uno de los principales puntos por los cuales yo en lo particular he querido tratar de ser mejor cada día, porque el demostrarle a mis hermanos que podemos lograr todo lo que nos propongamos, el enseñarle a mis hermanos que el trabajo duro paga, es algo fundamental para mí. Sin dejar de lado lo muy agradecido que me siento con mis padres, lo mucho que les debo por haberme dado con mucho esfuerzo, a pesar de que muchas veces hemos pasado por momentos económicos complicados, la oportunidad de estudiar en un muy buen colegio. Después tuve la oportunidad de, gracias a mis habilidades deportivas, conseguir una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Tuve una extraordinaria prepa, me desarrollé mucho, fui creciendo y sobre todo madurando, dándome cuenta de muchas cosas. Y después pasé a hacer mi universidad en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, en el cual estudié licenciado en creación e innovación de empresas. Prácticamente eso es un poquito de mí, de lo que yo soy, de cómo está mi contexto detrás. Y ahora sí vamos a platicar acerca del tema laboral, que es lo que al parecer le interesaba más a la mayoría. ¿Cómo fue que me logré hacer socio de I11 y de Carlos Muñoz? Si nosotros nos regresamos en esta historia 3 años para atrás, yo empecé mis prácticas profesionales cuando estaba en séptimo semestre en lo que viene siendo Grupo 4S. Es una empresa en la cual fue fundada por Carlos Muñoz, Ignacio Nacho y también por Peña, que son los 3 socios, los cuales por alguna coincidencia uno de mis mejores amigos, Cacho, estuvo haciendo sus prácticas en el mismo lugar. Yo la verdad es que no conseguía un trabajo porque yo iba a la escuela más bien yo entrenaba de 6 de la mañana a 10 de la mañana, podía trabajar de 10 y media a 1 y media, prácticamente tenía 3 horas de disponibilidad para estudiar, y después de eso comía en mi casa y me iba a la universidad a estudiar de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entonces prácticamente tenía todo mi día lleno y para mí era muy complicado conseguir un trabajo con solamente la disponibilidad de 3 horas en el día. Entonces tuve la coincidencia de que Cacho estuvo trabajando haciendo sus prácticas profesionales en Grupo 4S.
me dijo que eran muy flexibles con el horario, que me iba a recomendar y a ver si tenía oportunidad de tratar de entrar ahí. La realidad es que a mí no me llamaba la atención consultoría en desarrollo inmobiliario, que es a lo que se dedica la empresa. Sin embargo, pues siempre he sido una persona que considera que hay que experimentar todo para realmente conocerte a ti, tus habilidades y saber qué es realmente lo que vas a querer hacer durante toda tu vida. Entonces no me cerré en la idea de que la consultoría en desarrollo inmobiliario no me gustaba. Unas semanas después de haber mandado mi currículum y tratar de entrar en Grupo 4S, me dieron una cita, la cual prácticamente fui contratado al instante. La verdad es que ellos son muy flexibles, contratan alrededor de 30 practicantes en cada semestre. Ellos tienen un proyecto de trainees en el cual entran 30 personas de golpe. Yo entré ahí con una camada y los van probando con pequeñas asignaciones en las cuales vas comprobando si realmente eres una persona con capacidades de liderazgo y diferente. Durante mis primeros 4 o 5 meses, la verdad es que me fue bastante bien. Fui seleccionado como el mejor trainee o practicante de este proyecto. Pero desafortunadamente, a pesar de que en el ámbito laboral yo estaba muy bien, en el tema personal yo no estaba tan bien porque estábamos pasando por un momento complicado en mi familia donde desafortunadamente tuvimos una plática en la cual mi padre nos dice que está muy atorado, que desafortunadamente los egresos son mucho mayores que el ingreso que él estaba teniendo y que estaba teniendo complicaciones a pesar de que yo y mis 2 hermanos teníamos becas. Estaba un poquito complicada la cosa. Y eso es uno de los puntos clave en esta historia porque es el momento donde mi familia se vuelve tan unida que nos damos cuenta que somos un equipo y todos realmente empezamos a contribuir económicamente a la casa, lo cual obviamente no fue nada digerible para mi padre, que obviamente a él le hubiera gustado hacerse cargo de todo y posiblemente el pedirle a un chavo de en ese entonces 20 años, a una chava de 18 años y a su hijo de 15 años, en ese entonces 3 años atrás, pues era complicado pedir ayuda, ¿no? Lo cual admiro mucho a mi padre por haberlo hecho porque definitivamente se necesita mucha humildad para tener ese nivel de conversación con tus hijos a esa edad. Entonces, afortunadamente, se me dan las cosas en Grupo 4S. Me ofrecen ya un puesto como practicante ya fijo, ya en el proyecto de trainees. Y de ahí yo empiezo a dudar mucho si realmente era feliz ahí o si debía de irme a buscar otra cosa. Me acerco con mi padre, le platico la situación y me dice, ¿sabes qué, Luis? Te voy a ser muy honesto, no creo que consigas otro trabajo donde alguien te acepte durante 3 horas. Entonces, la verdad, yo te recomendaría que te quedaras ahí y aguantaras un poco más a que tuvieras más libertad de tiempo para realmente buscar otra cosa, porque conseguir algo por 3 horas es muy complicado. Entonces, en esa semana que yo estuve reflexionando acerca de si quedarme o no, da la curiosa casualidad de que me topo a Carlos Muñoz en el elevador. Yo llego a la planta baja, entro al elevador y estaba ahí Carlos Muñoz. Y no es el Carlos Muñoz que ustedes se imaginan, no es el Carlos Muñoz de los sacos raros ni de la barba. Es Carlos Muñoz antes de ser el personaje, es Carlos Muñoz con un saco negro, es Carlos Muñoz con muy poca barba. Y venía en su celular y en ese momento mi cerebro explotó y dijo, ¿sabes qué? Chingue su madre todo. Déjame decirle 2 cosas. Entonces me presenté con él. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo soy Luis Carlos Ámano. Y quiero decirte 2 cosas muy puntuales. La primera es que creo que es bastante irrespetuoso que cuando tú llegas a la oficina únicamente saludas a las personas que tienen cargos altos. En ese momento yo obtuve la atención de Carlos, pero la perdí en cuestión de segundos y siguió en su celular ignorándome. Y de repente dice, ¿y la segunda? Entonces mi cerebro vuelve a reaccionar y yo digo, bueno, la segunda es que estoy viendo que estás empezando a hacer contenido y yo que soy una persona que estudia acerca de negocios, innovación, emprendimiento y que me considero una persona capaz, hábil, que le gusta estar aprendiendo. La verdad es que creo que tu contenido es muy técnico
es muy complicado de digerir y creo que si lo que estás realmente buscando es lograr que tu contenido se viralice, no lo vas a lograr siendo tan técnico. Necesitas bajar un poquito más el tipo de conversación que tienes con la gente para que realmente cualquier persona en México o en Latinoamérica pueda entender esto, digerirlo y aplicarlo. En ese momento, Carlos me volteó a ver, abrió sus ojos y me dijo, recuérdame otra vez tu nombre. Le reiteré, yo soy Luis Carlos Sámano. Y me dijo, ok, ¿y quién es tu jefe? ¿En qué departamento estás? En ese momento yo estaba en el departamento de RP. La directora o la gerente de ese departamento en ese momento era Paola Saucedo. Y me dijo, ven, vamos a hablar con ella. Caminamos. 4S es un corporativo grande y llegamos al lugar donde estaba RP y le pregunta a Paola, ¿qué puedes decirme de Luis Carlos? Y dice, bueno, sé que Luis Carlos es bueno, sé que fue la persona que ganó el proyecto de Trainees, pero realmente él no trabaja directamente conmigo, él está con otra chica. Y fuimos con esa otra chica y le preguntan, oye, ¿qué tal es Luis Carlos? Y dice, no, pues la verdad es que Luis Carlos es bastante bueno. Ha hecho esto, y la verdad es que ha logrado números que nadie había logrado antes. La verdad es que considero que es un chavo que tiene algo. En ese momento, voltea conmigo Carlos y me dice, Luis, tienes dos opciones. La primera es que estás fuera. Te acabo de correr de Grupo 4S. Y la segunda es que te puedes venir a trabajar directamente conmigo. En ese momento, pues después de haber estado pensando tantos días de que posiblemente quería renunciar a 4S, dije, ¿sabes qué? Pues, ok, perfecto, Carlos. Mañana empiezo contigo. No tengo ningún problema. Y es muy chistoso porque al día siguiente, Carlos, salgo de entrenar y tengo 10 llamadas perdidas de Carlos a las 10 de la mañana. Le marco y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿cómo que qué pasó? Son las 10 de la mañana. ¿Dónde estás? Y le digo, yo estoy saliendo de entrenar. Ahorita me baño y voy para allá. Apúrate, Luis Carlos. Llego, me mete a 2 juntas que no tenían absolutamente nada que ver conmigo, ni nada que ver con lo que me asignó días después hacer. Y yo estaba perdido. No entendía por qué me tenía ahí sentado, escuchando conversaciones que no tenían nada que ver con lo que yo iba a hacer o con lo que yo hacía o con quién era yo. Después me dice, Luis, ya te puedes ir, vamos a comer, te veo aquí en la tarde. Y yo volteo y le digo, Carlos, estás equivocado, yo estudio en la tarde. Me dice, ¿qué? Sí, yo solamente vengo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Ese momento es muy interesante porque durante la siguiente semana Carlos me estuvo probando mucho a ver si, a pesar de solamente tener 3 horas al día para poder ir a trabajar, qué tan eficiente podía ser yo para responderle en los proyectos que me ponía. Y fue de donde empezamos a prototipar el hecho de tener horarios flexibles para 4S y para I11, gracias a que había un niño como yo o un chavo como yo que no podía ir tantas horas, pero podía dar los resultados. Entonces, después de esto, se vuelve muy interesante porque la primera parte que me asigna para trabajar con él es que en ese momento, y posiblemente Carlos me regañe por decir esto aquí, pero Carlos Muñoz pagaba por hablar en escenarios. Lo voy a volver a decir y lo voy a decir lo más claro posible. Carlos Muñoz pagaba por hablar en público. Este es un tema bien interesante porque los que obviamente conocen a Carlos y lo siguen saben que el día de hoy él cobra por irlo a escuchar. Entonces, esta es una parte muy interesante de la historia porque para ellos era muy obvio que si Carlos quería ir a hablar y conseguir clientes, él tenía que pagar al Congreso o a la sede en ese momento en el nicho de desarrollo inmobiliario para poder ir a hablar, lo cual a mi parecer, a mi forma de pensar, me parecía ilógico, porque yo decía, ¿cómo es posible que si Carlos es el mejor speaker que va a esos congresos de desarrollo inmobiliario y si Carlos es la persona que otorga más valor y le da mucho valor gratis a estos asistentes y además de eso, la mayoría de los asistentes va por Carlos Muñoz,
¿cómo es posible que yo les pague a ellos en vez de que ellos me paguen a mí? Entonces, lo que para 4S en ese momento era muy era muy obvio, para mí era todo lo contrario. Entonces, yo en mi mente dije, oye, ¿qué pasaría si le diera la vuelta a esto? Y yo hablara con estas asociaciones y les dijera, oye, ¿sabes qué? De ahora en adelante, tú me vas a pagar a mí. Pero yo sabía que no podía llegar simplemente a decirlo así y a cambiar las cosas. Entonces, en esos días me dediqué a hacer una presentación donde hablara de la biografía de Carlos, de cuáles eran realmente como un estilo de currículum, cuáles eran sus procedencias, por qué él era una persona relevante, por qué deberían dejarlo hablar, o sea, por qué es una persona famosa en el ámbito del desarrollo inmobiliario, por qué es uno de los mejores consultores y tiene una de las empresas más grandes que hay en consultoría en desarrollo inmobiliario en el mundo o en Latinoamérica. Y también me puse a sacar encuestas en las asociaciones para ver cuál era la razón por las cuales ellos iban. Y la mayoría de la gente contestaba para escuchar a Carlos Muñoz. Entonces, habiendo sacado esos datos y habiendo hecho esa presentación, me acerco con la siguiente asociación, que era en Puebla, y le digo, ¿sabes qué? Si tú quieres que Carlos Muñoz vaya, ya no te voy a pagar yo. Tú me vas a pagar a mí y me vas a pagar tanto. Obviamente en esa llamada se ríen de mí y me dicen, Luis, estás loco, bye. Pasan ciertos días, yo obviamente no le dije a nadie que había hecho esto, y de repente recibo una llamada y me dicen, Luis, tenemos 7 días de haber salido al público y por no tener a Carlos Muñoz en el line-up, la verdad es que no estamos teniendo éxito vendiendo los lugares, ni confirmando la asistencia de los gentes invitados. Necesitamos a Carlos Muñoz, estamos dispuestos a pagar por él. Y ese momento fue muy interesante porque yo obviamente le hablo a Carlos y le digo, Carlos, necesito hablar contigo. Y le platico todo esto. Y obviamente esto fue un boom. Porque donde nosotros estábamos acostumbrados a pagar, resulta que le di la vuelta y nos empezaron a pagar y nos empezamos a dar cuenta de lo que valoraba la gente, el hecho de compartir el conocimiento de Carlos en los diferentes eventos y así girar la moneda y empezar a tener eventos los cuales nosotros cobráramos. Esto obviamente fue algo que me dio un punch de credibilidad y de liderazgo dentro de las personas que trabajábamos con Carlos. Pero todavía para hacer esta historia un poquito más interesante, empecé a vender ciertos eventos y llegué a vender el primero internacional en Colombia, 2 ciudades, las cuales me mandaron todo. Mira, Luis, vamos a hacer esto, te vamos a pagar aquí, los viáticos van a estar así. Me explicaron todo. La verdad es que por yo no ser más cuidadoso y no insistir, porque yo me acerqué con Carlos y le dije, oye, Carlos, esto ya es un tema internacional, mi papá es abogado y me recomienda mucho que hagamos un contrato para estar tranquilos con todo lo que va a pasar en el tema de irnos a presentar a Colombia. La verdad es que por la velocidad de esto, Carlos no me pudo proveer un contrato, o sea, un abogado que me hiciera el contrato o un contrato. La verdad es que me faltó mucho insistir a mí. No quiero deslindarme de la culpa. Y la realidad es que una semana antes no nos habían pagado, ya habían vendido 800 boletos en Colombia y no había sede. Las personas que nos habían hablado eran fantasmas y no había salones reservados. Es correcto. Acababa de haber sido una persona a la cual le hicieron un fraude. Desafortunadamente, en ese momento, yo hice que Carlos Muñoz y Grupo 4S perdiera $80,000. Y con $80,000 me refiero porque cuando yo le dije a Carlos Muñoz que nos habían estafado o que me habían estafado a mí, él en ese momento tomó la decisión de cubrir con todos los gastos y no defraudar a la gente, a las 800 personas que estaban en Colombia que habían comprado su boleto, para que nosotros fuéramos allá y pudiéramos atenderlos a todos. Estoy hablando de boletos de habitación, boletos de vuelo, perdón, habitaciones, comidas, el salón, todo el tema logístico que se necesitaba, transporte, comida, bebida. Estamos hablando de que desafortunadamente hice que Carlos Muñoz perdiera $80,000. Y obviamente en ese momento yo pensaba, bueno, pues ahora sí
esto terminó. Y me refiero a esto terminó porque yo dije, no hay forma humana en el mundo que alguien perdone la equivocación de alguien en el cual alguien perdió $80,000. Por lo tanto, los siguientes días, Carlos se fue a Colombia, no platicamos, él regresa y cuando regresa sigue con sus cosas, pasan un par de días y yo en mi mente decía, ¿qué pedo? No ha hablado conmigo, no me ha corrido, no nada. Pasaron 10 días y yo tenía otras asignaciones las cuales afortunadamente logré sacar con éxito. Y de repente me habla a su oficina, me acerco con él y me dice, Luis, quiero felicitarte. Y obviamente mi cerebro no entendía qué estaba pasando. Y me dice, quiero felicitarte porque el error que cometiste fue tan grave, fue un real fracaso, que había de dos. O tú te caías y te volvías una persona inservible, sin liderazgo, sin confianza y sin tener las habilidades para lograr otros proyectos a cabo, por el tema de haber matado tu autoestima en ese error. O seguías con la frente en alto, seguro de ti mismo, cumpliendo lo que tenías que cumplir. Y afortunadamente para los dos fue la segunda. Te felicito porque no te tumbaste y estás aquí dándome la cara con la frente en alto, seguro de ti mismo y además con los dos proyectos que tenías cumplidos. Felicidades. Entonces, esto es un punto importante en la historia porque obviamente si tú te pones a pensar todo esto, hay varios puntos que mi cerebro tiene muy clavados. La primera es, a pesar de Carlos poder ser una persona que no es muy emocional, el darte cuenta que no estaba dispuesto a defraudar a 800 personas en Colombia y en asumir los riesgos y los gastos para ir y tomar esa conferencia hizo que yo empezara a ver con ojos de admiración a Carlos por lo que había hecho. Segundo, el hecho de decirme, Luis, no te preocupes, de hecho quiero felicitarte y que no me haya aventado a mí el error, habla de una persona que nunca somete a su equipo al fracaso. Y eso también lo admiro mucho. Y el tercer punto es obviamente el tema de felicitar y medir. O sea, él pudo haber llegado conmigo el primer día y haberme dicho esto de que los siguientes días son cruciales y me hubiera dado el acertijo de todo, pero me dio mi espacio, me dio mi autonomía, me dio mi liderazgo y gracias a Dios, gracias para los dos, lo hice lo mejor posible. Entonces, me parece una parte interesante de la historia. Y ahora, después de eso, Carlos un día se acerca conmigo y me dice, Luis, te tengo otra noticia. El día de hoy, oficialmente me voy a ir de Grupo 4S y quiero ofrecerte que te vengas conmigo. Quiero abrir una nueva empresa, se va a llamar I11 Digital, el Instituto 11, Organizaciones Neuronales de Crecimiento Exponencial, en el cual me quiero ir contigo y 5 personas más para que ustedes empiecen siendo líderes de modelo de negocio en el cual todos empecemos a crecer desde cero. Y desde cero me refiero a que nos vamos a ir a una casa que tiene 50 años de no estar habitada, que no tiene sillas ni tiene mesas. Les voy a donar mi comedor viejo y así vamos a empezar. Tú dices, no es a fuerza, ahora sí tienes opción. Obviamente, a mí ya no me quedaba nada en 4S. El hecho de pasar a ser líder de un modelo de negocio y posiblemente tener un ingreso muchísimo más alto del que tenía, me llamó la atención. Entonces le dije, ok, sí le entro. ¿Cómo están las cosas? Y me dice, no te preocupes, vamos a tener una junta. Llega la junta y yo era obviamente la persona con menos tiempo estando trabajando con él y con menos tiempo o menos experiencia también. Para ser sinceros, yo era el rival más débil. Empiezan los 3 o 4 modelos que ya teníamos asignados o que ya teníamos funcionales, los asigna y por obvias razones a mí no me asigna nada. Se lo asigna a sus mejores jugadores. Quedamos yo y una persona sin ningún proyecto. Entonces, pues nos acercamos con él y le decimos, Carlos, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y nos dice, eso es lo que necesito que ustedes descifren. La siguiente semana tenemos una junta y quiero que me digan de qué les gustaría ser líderes. Ustedes van a generar su propia idea. Bienvenidos al emprendimiento. Yo paso toda la semana dándome golpes en la cabeza, tratando de ver qué chingados inventaba y qué chingados me iba a dar de comer los próximos 6 meses o el año o lo que sea que me quedara. Y se me ocurre la gran
y pendeja idea de decir, si tenemos el mejor curso de ventas en Latinoamérica, la cual la mayoría de los países quieren que vaya Carlos a hacerlo, pero no pueden cubrir los gastos y nosotros no podemos organizar tantos, ¿por qué no hago halcones de venta digital? Entonces yo llego a la mesa con los demás líderes y les digo, señores, yo voy a empezar a hacer cursos digitales. Y todo el mundo se rió de mí, lo cual obviamente pues me dio en el orgullo y dije, ¿sabes qué? Voy a ser persistente con esto y le voy a dar en su madre a todos los que se rieron de mí para comprobarles de que esto es algo que realmente va a funcionar. Entonces me tardé alrededor de 2 meses en programar, estructurar, diseñar, cortar y todo lo que implica hacer un curso digital. Hasta que un día hice el lanzamiento de Halcones de Venta Digital en uno de los eventos más grandes que tenía Carlos y tuve ventas de alrededor de $20,000 en el día de la inauguración. Estuve facturando alrededor de $40,000 en ese mes y pasé a hacer el 30% de la facturación de toda la empresa. Es decir, de cero me comí el 30% de la facturación de la empresa, lo cual obviamente me dio mucho respeto por parte de mis compañeros y aparte, pues Carlos se quedó viendo como que, ok, este güey ya le pegó otra vez. Muy bien, chingón. Pasaron los meses y el curso digital de Halcones de Venta fue todo un éxito, pero exactamente en este momento, en el lado de la educación, Luis Carlos se está por graduar. Estoy ya en procesos de tesis. Afortunadamente todo es un éxito. Estoy por graduarme y ahora sí tengo full time. Adiós al deporte y adiós a la escuela. ¿Qué es lo que viene para mí? No sabía si realmente para mí seguir ahí en I11 o buscar nuevas oportunidades. Para que nos demos un contexto, yo en ese momento ganaba $7,000 mensuales más mis comisiones, las cuales me daban alrededor de 15 a 20,000 pesos mensuales. Aquí hay un punto clave de la historia porque me llegan 2 ofertas de trabajo, una de Cemex y una de PepsiCo, las cuales me ofrecen 45,000 pesos mensuales. Es correcto, más del doble de lo que yo estaba ganando. Entonces, esto es un momento interesante en la historia porque obviamente Luis Carlos de ese momento estaba muy emocionado por el tema económico, ¿no? Gradúate, ya empieza a tener un sueldo de 45,000 pesos. Suena algo sumamente atractivo. Para los que nos escuchan de otros países, 45,000 pesos mexicanos son alrededor de 2,000, $2,200. Y para mí era bastante atractivo. Entonces, la verdad es que lo consideré. Y dije, ¿sabes qué? Si como desde el primer día en el elevador todo fue honestidad con Carlos, ¿por qué no lo puedo hacer ahorita? Voy a ir con él y voy a ser directo con él. Entonces me acerco con Carlos Muñoz y le digo, Carlos, necesito hablar contigo. Me dice, ok, ¿qué pasó, Luis? Y le digo, quiero serte honesto, ya estoy por graduarme y tengo 2 ofertas de trabajo en Cemex y en PepsiCo que me ofrecen esto y esto y esto. Y la verdad es que creo que me quiero ir. En ese momento volteé a Carlos y se empieza a reír de mí. Sí, literalmente, Carlos se empezó a reír de mí y me dijo, Luis, ¿cuánto valoras tu felicidad? Y le dije, ¿cómo? Sí, ¿cuánto valoras tu felicidad? Y le dije, no, pues para mí ser feliz es todo. Y me dijo, ¿y tú crees que en un corporativo en el cual vas a ir de 8 a 6, vas a tener 1 hora de comida, vas a ir vestido formal, vas a estar en un escritorio, trabajando en Excel, sirviendo café y posiblemente te vas a tardar entre 20 y 25 años en tener un crecimiento para llegar a un puesto directivo? ¿Es felicidad? Y sí, al igual que ustedes, mi cerebro explotó. Obviamente me di cuenta que el dinero no era todo y que para mí era preferible ganar menos, pero tener más libertad o tener más felicidad o tener más de muchas cosas. Entonces, platico con Carlos y le digo, ok, está bien, pero también quiero decirte algo. Cursos digitales no es para mí. Yo soy una persona extrovertida, soy una persona que le encanta la convivencia con las demás personas. No estoy hecho para hacer un servicio al cliente por mail ni en plataforma. Quiero
hacer otra cosa. Y me dijo, ok, extraordinario. Tengo una idea de negocio, la cual quiero que tomes tú. Quiero traerme un formato, el cual se va a llamar el Mastermind Membership. Es una membresía en el cual vamos a dar educación como la Universidad Minerva en Europa, la cual tiene salones en todos lados del continente y hay muchos profesores dando clases. Entonces, quiero que empecemos a estructurar esta idea y salgamos a la venta. Obviamente, en ese momento yo le dije, Carlos, ni de pedo. Meterme otros 2 meses a estructurar algo que no sabemos cuánto va a funcionar ni cuánto va a empezar a facturar. La verdad es que no quiero eso. No quiero perder otra vez, o no perder, pero no quería pasar 2 meses trabajando otra vez sin un resultado. Y me dijo, no, esta vez vamos a hacer las cosas diferentes. Yo me voy a sentar contigo a hacerlo y en un mes salimos a la venta. Y vamos a hacer lo siguiente. Para que veas el nivel de confianza que te tengo y las ganas que yo tengo de que te quedes conmigo y con nosotros en I11, te voy a proponer lo siguiente. Si una vez que salgamos a la venta, tú no generas esos 45,000 pesos ya con tu sueldo fijo y tus comisiones, me voy a encargar de que yo de mi propia bolsa te dé ese dinero. ¿Cómo? Sí, si tú llegas a ganar 40,000, yo te pongo los 5,000 que faltan para que en los próximos 6 meses ganes lo mismo que ibas a ganar en Cemex o en PepsiCo. Obviamente, eso me dio tanta seguridad, me empujó a empezar algo con tanta seguridad y con tanta confianza y sintiéndome tan especial que obviamente acepté. Para no hacer el cuento largo, este producto que sacamos al mes a la venta, en el primer mes me dio 42,000 pesos, es decir, solo me faltaron 3,000 pesos para llegar a esos 45,000. El segundo mes dupliqué casi el ingreso y el tercer mes casi lo triplico. Entonces, es decir, me acerco con Carlos y le digo, Carlos, quiero agradecerte porque tuviste toda la razón. Mira mis números. Y me dijo, Luis, no nada más era mi idea, era tu hambre, eran tus resultados y era el trabajo que le pones a las cosas. Te felicito a ti. Yo sabía que no iba a tener que poner ni un peso. Este mérito es tuyo. Entonces, el grado y el nivel de confianza que él me dio ese día, la verdad a mí me voló el cerebro. Me dio mucha confianza y empecé obviamente a buscar formas de acercarme más con él para succionarle más cosas y así de cierta forma ir engrosando todo mi aprendizaje, todas mis ganas, todo lo que yo quería hacer. Entonces empecé de cierta forma a alinear este programa para que yo pudiera viajar con él y empezar a conocer diferentes emprendedores a través de toda Latinoamérica, lo cual empezó a darme un crecimiento totalmente exponencial. El siguiente punto interesante en esta historia es 6 meses después de haber salido con este Mastermind y yo graduado, se acerca Carlos conmigo y me dice, Luis, te estaba esperando. Yo venía entrando a la oficina y él estaba ahí en la puerta esperándome. Me dice, ven, quiero platicar contigo. Se sienta muy sonriente, en una manera muy vibrante, lo cual pues para mí era bastante raro porque normalmente es una persona muy mesurada. Me dice, Luis, es hora de que tú y yo demos el siguiente paso. Y entonces mi cerebro dijo, ni de pedo, otro proyecto, esto está con madre, otra vez estructurar, otra vez empezar de cero. No me parece. No, Carlos, ¿cómo que el siguiente paso? ¿De qué estás hablando? Y me dijo, Luis, tu unidad de negocio de Mastermind ahora se volvió el 50% de la facturación de la empresa. Es decir, creaste una pelotita que se comió el 30, el 40% y ahorita estás creando otra pelotita que se está convirtiendo en el 50% a los 6 meses. O sea, esto es brutal, Luis Carlos. Felicidades. Y le digo, muchas gracias, pero no me quiero mover. Luis, escúchame. En ese momento, Carlos se acerca conmigo y me dice, Luis, el siguiente paso ya no es que tengas una unidad de negocio. El siguiente paso es que te vuelvas el director de operaciones o COO de la empresa. Es decir, tú te vas a encargar de coachar a todos los líderes de modelo de negocio, tú te vas a encargar de revisar sus estrategias, de ver cómo venden, sus procesos y sobre todo de apagar fuegos. Las necesidades que ellos tienen, yo sé que tú mismo tienes el criterio, la iniciativa y las ganas de poder resolvérselos. Y desafortunadamente, Luis, te tengo una mala noticia. Esto va a hacer
Como el primer día en el elevador. ¿Te acuerdas? Sí, Carlos, sí me acuerdo. ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo que el primer día? Sí, Luis. Te voy a dar dos opciones. O te sales de I-11 o tomas el puesto de director de operaciones. En ese momento me puse tan nervioso. Literalmente mi cerebro se puso en cero. No procesaba, estaba bloqueado y estaba muy nervioso. ¿Cómo que me está diciendo que me felicita y todo lo que logré y está dispuesto a perderme o a que me vuelva director de operaciones? Esto estaba loco. Total, tomé mucho aire y le dije, está bien, Carlos, si tú creíste en mí el primer día, voy a creer yo en ti hoy que estamos a un año y medio casi de lo que una vez empezamos. Está bien, tomo el puesto de director de operaciones. En ese momento él se levanta, se pone muy feliz y me dice, yo sabía que lo ibas a tomar. Y le digo, Carlos, estás loco, güey. ¿Cómo estabas dispuesto a decirme, estás fuera, güey? Y me dijo, Luis, yo sé que si te lo ofrecía sin tanta agresividad, me ibas a decir que no, porque me ibas a decir que creías que no estabas listo. Y yo sé que nunca vas a estar listo, pero si no te empujo, nunca vas a terminar de volar. Y eso también me voló el cerebro. Normalmente nosotros como personas nunca estamos listas. Siempre le encontramos una excusa a algo, siempre decimos, no, es que me falta esto, me falta aquello. No, es que si tuviera esto, si tuviera aquello. Es que la verdad es que necesito algo de tiempo. Es que, ¿sabes qué? Todavía no sé esto. Siempre nos rodeamos de puras excusas pendejas y siempre dejamos todo para después. Y el hecho de que alguien como Carlos me haya empujado desató a la persona que termino de ser el día de hoy posiblemente. El decir, ¿sabes qué, Luis? Entiende que nunca vas a estar listo. Si no empezamos hoy, no vas a empezar nunca. Es algo que se ha quedado impregnado en mi cerebro, lo cual es algo que agradezco y valoro mucho. Entonces, en ese momento llegamos al punto de que 6 meses después, como director de operaciones, aquí estoy, sentado con ustedes, platicándoles mi historia, habiendo conocido más de 100,000 clientes o emprendedores, habiendo visitado más de 6 países, habiendo tomado más de 3 o 4 capacitaciones a nivel mundial, como es Grant Cardone, Gary Vee, Seth Godin. Estamos aquí hablando con un Luis Carlos que ha tenido un proceso educacional, un proceso laboral, un proceso personal que fue totalmente exponencial en los últimos 3 años. Si tú te pusieras a ver, incluso si tú te pusieras a preguntarle a las personas que me conocen de toda la vida, ¿qué onda con el Luis Carlos de hace 3 años y qué onda con el Luis Carlos de hoy? Te aseguro que todo el mundo te diría que es una persona totalmente diferente. Porque desafortunada o afortunadamente he tenido que crecer a cantidades o a pasos anonadados. He tenido que absorber información que posiblemente era demasiada, pero gracias a Dios mi cerebro ha podido con eso. He conocido personas extraordinarias. He llevado a esta empresa de I-11 Digital, que el día de hoy orgullosamente la digo mía, porque ya soy socio de la empresa, de 6 empleados como empezamos, al día de hoy a tener 100 empleados. De tener una casa abandonada a tener 3 oficinas diferentes. De tener solamente una ciudad a tener 3 ciudades y 3 países. De tener muchísimas oportunidades de capacitarme como persona, de aprender como persona y de no ser juzgado como persona. Y sobre todo, es un Luis Carlos que ha podido apoyar a su familia, con la cual esta conversación empezó, la cual lo hace sentir sumamente orgulloso y sumamente... No creo que exista palabra para lo que quiero decir, pero realmente no hay nada que me haga más feliz el día de hoy que poder apoyar a mis clientes, poder apoyar a las personas que trabajan conmigo, de poder apoyar en mi casa a mis familiares y a mis amigos y sobre todo de poder estar aquí con ustedes, posiblemente agregándoles un granito de arena, que posiblemente el episodio de hoy, más que un granito técnico,
te aporte un granito de varios aprendizajes mentales y sobre todo de una gasolina de motivación, el cual espero que absorbas a su totalidad. Entonces, esta es mi historia. Esto es como Luis Carlos Sámano se volvió socio de Carlos Muñoz y dueño de I-11. Esta es la historia que hay detrás de un niño jugando a ser adulto. Esta es la historia que hay detrás de una persona egoísta, persistente y directa. Así es como estamos parados el día de hoy. Y de aquí en adelante, una vez que creo que conocieron el verdadero contexto que hay detrás de mí, de mi cerebro, de mi historia, de mi familia, de mi educación, de mi proceso laboral, creo que estamos listos para empezar a tomar temas que no tengan que ver conmigo, sino que tengan que ver con esas anécdotas, aprendizajes, mentores, experiencias y sobre todo aprendizajes que me ha dejado estos 3 años y espero que puedan ser de tu agrado. Te agradezco por haber escuchado conmigo este podcast. Espero que te haya servido. Si tienes alguna pregunta, si quieres revisar alguna parte de esta historia, si inclusive quieres platicarme tu propia historia, por favor no dudes en buscarme. Mi Instagram es SamanoLC. Mi Facebook es Luis Carlos Sámano. Mi correo es luiscarlos@ioncedigital.com. Y ya tengo mi canal de YouTube donde estaré subiendo estos episodios en video. Así que tú, que lo estás viendo en video, gracias también por estar aquí. Saludos, ahora sí que desde casa. Y recuerda que estoy a tus órdenes, lo que sea que necesites. Si puedo ayudarte, créeme que lo voy a hacer. Muchas gracias.